Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y vaya que sí. Pero al menos hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. ¡Qué semanita! Shabbat Shalom. Assalamu alaikum. Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz las tres grandes religiones monoteístas y todos los otros credos, lo cual es algo muy difícil y muy ilusionado en otras latitudes, por ejemplo en el Medio Oriente, ¿no? Bueno, lo importante hoy es que el panorama internacional, además de fluido entre comillas, está interesante, ¿no? Y para variar, vamos a tener que comenzar con la muy fluida situación que incluye no solo los países del Medio Oriente, sino nuevos roces entre las áreas de influencia de las grandes potencias, entiéndase Moscú, los países de la OTAN, este extrañísimo papel que está jugando ahora Turquía y cómo se ha complicado. No olvidemos que esto es el Mar Negro, ¿no? Y está la península de Crimea. Desde 1783 los grandes imperios están matando ahí. Aparece ahí, de paso, el primer corresponsal de guerra moderno, la primera insinuación no muy organizada de enfermería, porque hasta ahí se morían de enfermedades consecutivas a heridas que no eran mortales, no había ni siquiera una Florencia Nightingale por ahí, ¿no? Y la flota del Mar Negro hoy, en tiempos modernos, también pasa por aquí hacia el Atlántico, que en tiempos de la Guerra Fría era... no es que ahora esté muy diferente, ¿no? Pero en tiempos de la Guerra Fría era enfrentarse con la flota del Mar Mediterráneo, que era considerado por Occidente el Mare Nostrum, ¿no? Pero en fin, las cosas están bastante fluidas, aunque hemos llegado a lo que algunos llamaban la paz por el terror, ¿no? Y eso es un lugar común ya casi, porque con el armamento que hay ahora, nadie se puede dar el lujo de una guerra grande porque sería el exterminio garantizado y mutuo. Mutua destrucción garantizada. Eso calma un poco los ánimos. Pero a pequeña escala sí se dan con todo. Y vamos a ver los acontecimientos en pleno desarrollo, que a pequeña escala y relativamente controladas, las demostraciones de fuerza no dejan lugar a dudas de que hay ganas de que ocurran cosas. Vean, helicópteros de fabricación rusa, los Mi-8 con sus variantes, uno está despegando, vean lo que le ocurre. Ahí murió espantosamente una tripulación completa. ¿Dónde ocurrió esto? En la provincia de Homs, en Siria. Y esto es lo cotidiano. Extremistas disparan contra un helicóptero ruso en Siria, dice Moscú, fue alcanzado por fuego de extremistas después de haber efectuado un aterrizaje de emergencia. Así lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Efectuaba un vuelo planeado para entregar ayuda humanitaria a una localidad situada a 40 kilómetros de Palmira. El Ministerio ruso ha refutado la información sobre la muerte de los miembros de la tripulación. Bueno, si después de esto se salvaron, nacieron de nuevo. La tripulación regresa a Jmeimim. El helicóptero sufrió daños que no le permitieron regresar a la base, parece obvio, ¿no? Tras aterrizaje de la aeronave fue objeto de un ataque con morteros mientras su equipo la estaba inspeccionando. Si la estaban inspeccionando, estaban fuera de la aeronave y eso justificaría la información. La tripulación salió ilesa y fue evacuada a la base de Jmeimim por un helicóptero de búsqueda y rescate. Esto lo acabamos de recibir, ¿eh? Unas horas antes, la agencia de información AMAC, vinculada con el Estado Islámico, informó que el grupo terrorista había derribado un helicóptero ruso cerca de Homs. En realidad, como vimos, no lo derribó, estaba en tierra. Y la tripulación, si lo estaba inspeccionando, estaba por fuera y por eso se pudieron salvar, si esto es así. Mientras esta cruda realidad es la cotidiana en la provincia de Homs, unas horas antes, como dijimos, la agencia de información AMAC, vinculada al Estado Islámico y que es parte del teatro de operaciones paralelo en los medios, confirmaba el hecho. En Ginebra, Suiza, un oficial de coordinación humanitaria
James Laerke es la vocera. Y aquí dice, bueno, todavía no tenemos garantías de seguridad y necesitamos enviar ayuda a Alepo Oriental. Incluso ahora, mientras hablo con ustedes, no tenemos garantía ni mayor información. Y luego, la vocera Jessie Shahine, del enviado especial para Siria, decía: las Naciones Unidas en general y por supuesto el enviado especial están en contra de la evacuación obligada de civiles, a menos que esto sea voluntario, por supuesto. Las Naciones Unidas dice que puede aprovechar la tregua en Alepo para enviar ayuda, pero hay falta de garantías. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es lo que vemos, ¿no? Las Naciones Unidas han asegurado que no pueden aprovechar la tregua unilateral anunciada por Rusia para enviar ayuda humanitaria al este de Alepo por considerar que no hay suficientes garantías en materia de seguridad sobre el terreno, dijo Jens Lerke, portavoz de la ONU. Shahine Mankush, portavoz del enviado especial de la ONU a Siria, Stefan de Mistura, ha asegurado que también está en contra de la evacuación de civiles de Alepo, a menos que sea por voluntad expresa de estos. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado para este viernes una tregua de 10 horas de duración, desde las 9 de la mañana a las 19 horas, con el objetivo de permitir la salida de civiles y de combatientes rebeldes por varios corredores humanitarios. Alepo lleva meses dividida entre los sectores del oeste, controlados por las fuerzas del gobierno de Damasco, y el este, dominado por grupos rebeldes que combate contra las fuerzas gubernamentales. La realidad en Alepo, que fue en un tiempo una hermosa ciudad, no deja duda de lo que está pasando, ¿no? Rusia advierte a los rebeldes sirios que pagarán un alto precio en Alepo. Y se lo dijo a los grupos armados que están en la ofensiva y que no han abandonado esta ciudad norteña de Siria. La portavoz del Ministerio de Defensa, María Zaharova, anunció que los grupos terroristas como el Frente Fatah al-Sham, antiguo Frente al-Nusra, que ha cambiado de denominación, u otras facciones apoyadas por Estados Unidos, se aprovecharon descaradamente de la pausa humanitaria de 4 días establecida en Alepo el pasado 20 de octubre y lo usaron para reforzarse y ahora están atacando las posiciones gubernamentales. Los terroristas se reagruparon y reforzaron su arsenal y luego trataron de romper la línea de defensa de las fuerzas del gobierno sirio, lanzando una amplia ofensiva contra la parte occidental de Alepo. Recordaron para advertir que los grupos armados tendrán que pagar un alto precio si siguen con sus prácticas y no abandonan esta ciudad. Por lo visto, encarnizada batalla en la importante ciudad de Alepo y nada hace pensar que vayan a ceder un palmo cualquiera de los bandos. Los terroristas se reagruparon, reforzaron su arsenal y luego trataron de romper la línea de defensa de las fuerzas del gobierno sirio, lanzando una amplia ofensiva contra la parte occidental de Alepo, recordó la vocera del Ministerio Ruso de Defensa, María Zaharova. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, general Valery Gerasimov, había dado a conocer que el presidente de su país, Vladimir Putin, había ordenado una tregua humanitaria. En Ginebra, la vocera Ravina Shamdassi decía: ella es vocera de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También seguimos recibiendo informes de asesinatos masivos, incluyendo un incidente el lunes cuando el ISIL, el Estado Islámico, mató a 50 de sus propios militantes en la base militar de Gazlani, la ciudad de Mosul, por presunta deserción. También hay informes creíbles de que 180 personas murieron el miércoles en la ciudad de Khojaly, al oeste de Mosul, y posiblemente hasta otras 200 personas murieron en la ciudad de Mosul. Since the 17th of October, ISIL has also reportedly been forcibly recruiting children from the age of 9 or 10. Hemos recibido informes de que los militantes del ISIL mantienen cautivas casi 400 mujeres de comunidades musulmanas kurdas, yazidíes o chiitas en Tal Afar.
ISIL has been ordering the residents of Hammam al-Alil city. Desde el 17 de octubre, ISIL también habría reclutado a la fuerza niños de 9 o 10 años para usarlos como combatientes en Mosul. Apparently, they've also been using loudspeakers mounted at the back of pickup trucks or at the back of vehicles. No tenemos números exactos, pero lo que sí sabemos es que el ISIL ha ordenado a los residentes de la ciudad de Hammam al-Alil, por ejemplo, que entreguen a todos los niños que tienen al menos 9 o 10 años de edad al grupo. Y al parecer también han estado utilizando altavoces montados en la parte trasera de camionetas o en la parte trasera de los vehículos, amenazando con un castigo severo a las familias que no cumplan con esa orden, la de entregarle sus hijos de 9 o 10 años para que vayan a combatir. Las Naciones Unidas denuncian que el Estado Islámico ha cometido nuevos crímenes en Mosul. Las declaraciones de prensa en Ginebra de la portavoz de la oficina, Rabina Shandazani, precisó que nuevos reportes confirmarían esto. Mientras tanto, el general Qasem Hazim Nazal declaraba diciendo: estamos en el vecindario de Intisar, nuestro enemigo ha sido derrotado. Nuestras tropas están despejando el área de cualquier artefacto explosivo o equipo militar dejado por el Daesh. Estamos detonando varios coches bombas, más de 9 de ellos, así como los suicidas continúan nuestro avance y cuando terminemos con nuestro trabajo en el barrio de Intisar, nos trasladaremos a otros barrios e iremos limpiando el terreno. El ejército de Irak, por su parte, recupera 6 distritos de Mosul que estaban en manos del Estado Islámico. Las fuerzas especiales iraquíes recuperaron 6 distritos de Mosul Oriental este viernes, indicó un comunicado militar, afianzando así su posición en el bastión del este del Estado Islámico, un día después de que el líder de los yihadistas dijera a sus seguidores que no había retirada posible. Estas unidades tomaron los barrios de Malayen, Samaj, Hadra, Karkulkli, Quds y Harama, de acuerdo con el comunicado, provocando un gran número de bajas entre los combatientes del grupo extremista e izando la bandera iraquí sobre los edificios. Un responsable de las fuerzas especiales dijo a Reuters el jueves que tratarían de avanzar a lo largo del río Tigris, que por supuesto atraviesa el centro de Mosul. La televisión iraquí mostró imágenes del este de la ciudad en las que se aprecian densas columnas de humo ascendiendo hacia el cielo con grandes térmicas y desplazamiento de unidades militares. El Estado Islámico controla una gran parte de la vecina Siria, pero Mosul es de lejos la mayor urbe bajo control de estos militantes yihadistas en ambos países. Mientras tanto, en Sinop, en Turquía, grandes convoyes llevando tanques. Saben que los tanques no se desplazan por sus propios medios hacia el frente, van en camiones especiales. Y vehículos militares, pasando los puentes y los puntos de chequeo. Turquía concentra fuerzas militares cerca de la frontera con Irak y el nuevo convoy con equipamiento militar que estamos viendo partió de la ciudad turca de Gaziantep hacia la ciudad de Silopi, fronteriza con Irak. Se indica que son unidades de la 28ª Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas de Turquía y llegaron a regiones fronterizas con Irak, informó Sputnik. Mientras tanto, en Ankara, en Diyarbakir, Turquía, gente pro-kurda del Partido Democrático HDP protestaban, aplaudían, pero eran controlados de alguna manera por las autoridades. Turquía detiene a los líderes del partido de la izquierda kurda. Lo hizo este viernes y es un paso más en la cuerda floja de su democracia. Este funambulismo, dijeron algunos, consistió esta vez en la detención y posterior arresto de Figen Yüksekdag y de Selahattin Demirtas, colíderes de la izquierda y procurdos del Partido Demócrata de los Pueblos, la tercera fuerza del Parlamento turco con 59 de los 550 escaños. Sirri Süreyya Önder, un representante del movimiento pro-kurdos, miembro del Parlamento, decía después de estas manifestaciones, donde las cosas estaban bastante complicadas,
Y había un comunicado gubernamental remitido a la prensa que indicó que los 12 parlamentarios fueron detenidos por no comparecer al llamarles la Fiscalía a declarar en una investigación sobre algunos diputados acusados de cargos criminales después de que entrara en vigor una reforma constitucional que le levantó la inmunidad a algunos miembros del Parlamento. Birçok vekil arkadaşımız tutuklandı. La miembro del Parlamento, Sirri Süreyya Önder, dice: muchos de nuestros legisladores son arrestados. Es imposible decir que este veredicto es legal y justo. Estamos en una postura deliberada que anulará el ambiente político democrático y la esperanza de paz y el ideal de convivencia. Así lo decía este parlamentario pro Bunu kurdos. da iradi olarak yapacak bir tutumla karşı karşıyayız. Luego, un abogado líder del Selahattin Demirtas, líder del HDP, decía: esta es una carta de Selahattin Demirtas. Querían que compartiésemos con el público y la voy a leer. Hükümet ve saray öncülüğünde devam eden sivil darbe Estamos ante otra frase ile karşı karşıyayız. y una fase diferente del golpe de Estado que es llevada a cabo por el gobierno y por el Palacio, en términos políticos pro-kurdos, y lo usan para referirme al presidente Tayyip Erdogan. Mis amigos y yo seguiremos en contra de este golpe ilícito y queremos que la gente sepa que vamos a adherirnos a la lucha de nuestro pueblo por las libertades, la democracia y la paz. En suma, Turquía detiene a los líderes del partido de la izquierda kurda. Comunicado gubernamental remitido a la prensa indicó que los 12 parlamentarios fueron detenidos por no comparecer, como se había dicho, ante el llamado de la Fiscalía. Quienes se niegan a responder a las convocatorias de los fiscales que piden sus testimonios e investigaciones y por tanto incumplen con la ley, son puestos bajo custodia para tomarles declaración, dice el texto de las autoridades turcas. No obstante, aquí, en Ankara, Turquía, el vocero del partido turco, Ayhan Bilgen, decía: sabemos que vamos a dejar estos días atrás, el 27 de mayo, o el 12 de marzo, el 12 de septiembre o el 28 de febrero, fueron movimientos duros de golpes militares. No duró 1000 años, así que sabemos que estos días quedarán atrás. Pero queremos decir que este golpe, este asedio, dejará una mancha oscura en la historia de Turquía. Esto se trata de que los legisladores del HDP, ya no se trata de ellos, sino de la provocación para arrastrar a Turquía a una guerra civil, alcanzar en su objetivo o no. Por lo que rechazaremos esto y lucharemos con determinación para derrotar este intento de golpe de Estado y vamos a mantener la paz y la democracia. Y finalmente, el vocero del HDP, Ayhan Bilgen, decía: invitamos a todos a mostrar su reacción democrática. Y si el Parlamento Europeo da importancia a los logros democráticos en Turquía, no solo para ellos, sino también para la paz mundial, deben expresar sus reacciones. Der Kampf gegen den Terrorismus darf aber nicht Rechtfertigung dafür sein, die En Berlín, Frank-Walter Steinmeier y su contraparte británica Boris Johnson daban declaraciones porque Berlín convoca a encargados de negocios de la embajada turca y porque en este sentido había bastante que declarar. Frank-Walter Steinmeier dice: la lucha contra el terrorismo no debe ser una justificación para silenciar políticamente a la oposición o para colocarlos detrás de las rejas. Y vean la reacción sobre esta situación en Washington. Vocero del Departamento de Estado John Kirby decía: Estados Unidos está muy preocupado por la detención de líderes kurdos en Turquía. Cuando las democracias atacan a dirigentes electos, tienen el deber de justificar sus actos y preservar la confianza en el sistema judicial. Estados Unidos expresa su preocupación por la detención de los políticos pro-kurdos en Turquía. Y el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Antony Blinken, a través de los voceros, había trasladado esta preocupación al viceministro de Exteriores turco, según el portavoz del Departamento de Estado aquí en pantalla, John Kirby, quien ha cuestionado también las restricciones llevadas a cabo en Internet. En este sentido, tanto Yüksedag como Demirtas
firmaron en junio que no cooperarían con las autoridades en las pesquisas por presunta propaganda a favor del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. Los arrestos han sido posibles después que el Parlamento turco aprobara poner fin a la inmunidad de los propios legisladores. Y aquí estamos en Berlín, también veremos algo de Frankfurt. El jefe, ex editor en jefe de Cumhuriyet, Can Dündar, declaraba y decía: el 15 de julio, día del golpe de Estado, como ustedes saben, pusieron bombas en el Parlamento y Erdogan bombardeó el Parlamento ayer por la noche, por lo que es más o menos lo mismo. Quiero decir que detener a los parlamentarios no es otra cosa que bombardear el Parlamento. Un Parlamento sin imperio de la ley, sin prensa libre. ¿Qué cree que quedará del país? Solo quedarán los fascistas. Y luego dijo: ellos nos dijeron, amen este país o déjenlo. Amamos a nuestro país, aunque tuvimos que dejarlo. O a veces tuvimos que ir a la cárcel. Y seguiremos amando a nuestro país. La noche fue un golpe de Estado. Una noche, Tayyip Erdogan bombardeó el Parlamento de la misma manera que fue bombardeado en la noche del 15 de julio. Se inclina a un país sin Parlamento. Estamos al borde de un precipicio peligroso. O vamos a resistir juntos o vamos a desaparecer juntos. Y luego, el ex editor de Cumhuriyet dijo: él, Erdogan, está tratando de deshacerse de todas las voces críticas. Empezó con los periodistas, siguió con los académicos, luego los burócratas, luego personal del ejército. Y ahora es el turno de los parlamentarios, del sistema parlamentario en Turquía. Luego dijo: sí, estaba advirtiendo al gobierno alemán el año pasado y diciendo que es una situación alarmante en el momento. Eso era el año pasado. Y hoy, por supuesto, bueno, es tarde. Por desgracia, es más que alarmante ahora. La situación está ardiendo. It's of course good, but late, you know. So unfortunately, it's more than alarming now. It's burning. Y luego, otra pregunta, dijo el editor, el ex editor en jefe de Cumhuriyet. Por lo tanto, los parlamentarios europeos o los políticos pueden apoyar este lado de Turquía en lugar de Erdogan y su gobierno. Y ha sido muy decepcionante para nosotros ver a los gobiernos europeos en el otro lado de la valla del campo en que hemos estado luchando. Y luego dijo: ¿sabes qué? Yo estaba en la cárcel el año pasado, en noviembre, en estos días. Yo estaba escribiendo un tratado, tratando de enviar mis artículos desde la cárcel. Y yo estaba en confinamiento solitario. Un año más tarde estoy aquí. Todavía estoy haciendo lo mismo. Así que no importa dónde estés, en la cárcel, o aquí, o en Alemania, o donde quiera que estés. Solo estamos cumpliendo con nuestro deber y nuestro trabajo. Y luego el ex editor dijo: pero por otro lado, entonces este es el mejor momento para ser periodista en Turquía, porque el periodismo no es solo para este tipo de días. Así que tenemos que hacerlo. Tenemos que mostrar nuestro oficio, escribir. Y sería muy fácil trabajar en un periódico de Finlandia, ya sabes, hablando de algún accidente de tráfico o algo así. Pero si vives en un país como Turquía, debes estar listo para pagar cualquier precio por ser periodista y cualquier condición. El ex redactor jefe de Cumhuriyet predice el fin del parlamentarismo en Turquía y da la cara ante las cámaras. No sabe qué precio le costará esto, ¿no? Comparó las detenciones con el fracasado intento de golpe de julio. Y dijo: quiero decir que detener a los parlamentarios no es otra cosa que bombardear al Parlamento. Se lo dijo a Reuters durante su exilio en Berlín. Y luego volvió a la candela. Estamos en Moscú. Dmitry Kiril, ortodoxo. Es el Día de la Unidad Nacional. Rusia celebra el Día de la Unidad Nacional, en el que se han registrado por todo el país mitines, marchas y actos masivos. Los partidarios del presidente ruso Vladimir Putin y los nacionalistas rusos han llevado a cabo una manifestación tradicional conocida como la Marcha Rusa en Moscú,
con el objetivo de consolidar los pueblos, religiones y culturas. Putin ha depositado flores en el monumento dedicado al gobernador Minin y al príncipe Pozarsky en la Plaza Roja en la capital. El Día de la Unidad Nacional se festeja por todo lo alto con desfiles y manifestaciones y discursos de los líderes de diferentes partidos. Es una fiesta en honor a la liberación de Moscú de los invasores polacos hace más de 4 siglos, en el 2005. Ahí recibe al gran patriarca ortodoxo. Celebra esta fiesta para conmemorar la resistencia popular frente a la ocupación polaco-lituania después que lograron la expulsión de los invasores. Y ahí el aniversario en la Plaza Roja. Vladimir Putin, primer ministro Dmitry Medvedev, el patriarca ortodoxo Kirill, hacen la tradicional ofrenda floral. Putin inaugura el monumento a Vladimir, el príncipe que cristianizó Rusia en el año 988. Inauguró frente al Kremlin la monumental estatua del príncipe Vladimir, el que cristianizó hace más de 1000 años a la Rusia de Kiev en el 988, el reino eslavo precursor del actual Estado ruso. Este monumento rinde memoria a nuestro destacado antepasado, considerado al mismo tiempo santo, dirigente, político y guerrero, además de fundador espiritual del Estado ruso, dijo Putin. Putin es creyente y pese a su pasado de la KGB, estaba allí con o sin una intensa nevada. Con ocasión del Día de la Unidad del Pueblo, la fiesta nacional que sustituyó el 7 de noviembre, aniversario de la Revolución Bolchevique, Putin no evitó las alusiones al deber de los rusos de afrontar unidos las nuevas amenazas sin incitar a Occidente. Vladimir puso las bases de un Estado fuerte, unido y centralizado, que estaba integrado en un plano de igualdad por una gran familia de pueblos, idiomas y religiones, subrayó. En otro claro pasaje sobre paralelismo con el siglo XXI, recordó que el príncipe que gobernó el reino con capital en Kiev desde el año 978 hasta su muerte en el 1015, pasó a la historia como un conquistador, como defensor del territorio ruso, para lo que contó con la ayuda de los mercenarios vikingos. Putin destacó en particular el bautismo de Rusia, que tuvo lugar precisamente en Crimea, península que fue anexionada por Moscú en marzo de 2014, y que el jefe del Kremlin llamó la Jerusalén rusa. Además, subrayó que su predecesor era una fuente espiritual común para los habitantes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. No en vano, recientemente volvió a recordar que digan lo que digan, Kiev, rusos y ucranianos son el mismo pueblo con la misma fe. Esta misma semana, Putin propuso una nueva ley sobre la nación rusa que debe abarcar a las casi 200 etnias que comparten este país, en lo que algunos analistas vinculan con la recuperación de la idea del pueblo soviético. La primera estatua erigida en Rusia en honor a este príncipe, que fue el que cristianizó la gran nación. Bueno, como se ve, después de los años soviéticos, de toda la influencia que parecía irreparable, la profunda fe cristiana del pueblo ruso sigue allí presente y se rinde homenaje a su precursor. Y lo hace nada menos que Vladimir Putin, lo que significa mucho, porque esa es la verticalidad y la cadena de mando, lo miren como lo miren. Hablando de mirar, bueno, sigue en el tema de las elecciones en Estados Unidos, muy revueltas. Clinton está en Cleveland, las cosas siguen destapándose ollas podridas de un lado y del otro, pero en fin, hagamos una pausa, respiremos un poco de aire puro y ya volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier.
La sala está lista para una conversación inédita. El capital financiero es la forma de capital más cruel que podamos haber conocido. La fuerza simbólica de nuestras luchas han sido empleadas para sacrificar a las luchas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que la racionalidad moderna es falsa. Palabra a palabra, transitaremos hacia un milenio libre. Todos los domingos a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. De Apure hasta Huiria germina la semilla nativa, que con su sombra y sus raíces reverdece nuestra tierra querida. Amarilla y naranja trae en su interior dulzura y amor, fuente de riqueza que fluye, purifica el cuerpo, tus arterias y cuida tu corazón. No solo de pan vive el hombre. Deleita tus sentidos y mejora tu digestión. Agarra dato, come sano, come venezolano. Una economía distinta al servicio de la gente, un modelo económico productivo, hagamos máximo uso de la creatividad, motivemos y profundicemos la participación popular, potenciemos al máximo el empleo de los recursos económicos, de una revolución económica que genere igualdad y felicidad para todos. Vamos adelante, que nadie podrá detenernos. Te tocó un momento difícil, dígalo. Crisis económica mundial, corrupción, bachaqueo, especulación, vivismo, guerra económica, no. Nadie dijo que sería fácil. Pero esto es solo un momento y además tienes tus planes a futuro. Está claro que esto no va a ser toda la vida. Has construido media ciudad. Y después de esta chamba terminas tu casa, dígalo. Está tu geo, tu chamo, tu familia, pues. Estás terminando tu carrera. Ya tienes la experiencia y el conocimiento. Todavía tienes mucho que dar. Un camino largo que transitar. Estás en tu territorio. ¿Qué pasó, pues? No me veas así. Me cambia esa cara. Que aquí nadie arruga. Sin cheques ni comisiones por transferencias y pagos. Con tu cuenta clave digital del Banco de Venezuela, realiza todas sus transacciones con la tarjeta débito clave a través de nuestros canales electrónicos. Cuenta clave digital. Una cuenta donde el cheque ya no cuenta. Solicítala ya. Banco de Venezuela. Este sábado, María Alcira Matute estará en la Feria Internacional del Libro Filven en Caracas, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La librería mediática, este sábado a las 9 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hablar de la legendaria Ruta de la Seda es hablar de China, ¿no? Pero esto se ha puesto en vigencia otra vez como metáfora y como referencia a la imparable influencia de China. Y esto nos lleva hoy a que el gigante asiático, que tiene ya capacidad espacial, capacidad nuclear, misiles de última generación, nos traiga otra vez al recuerdo de la Ruta de la Seda, que termina por allá en Latvia, ¿no? Por lo que respecta a la incursión hasta Europa. ¿Por qué surge esto? Bueno, no es una simple metáfora histórica. Esto es que la creciente capacidad industrial, tecnológica, de exportación, de comercio, y la influencia y el peso específico en la diplomacia y en la política exterior de China son absolutamente no imparables, ya son una realidad a escala planetaria. De manera que hoy vamos a mostrarles lo que aparece en el plano de las demostraciones.
在里加出席拉脱维亚总理库钦斯基斯举行的欢迎仪式，开始对拉脱维亚进行正式访问。China acude a Latvia o Letonia, como quieran decirlo, a promover la ruta de la seda con socios europeos orientales. Li Keqiang, bajo la nieve, la tradicional El Oriente Rojo. Estrechando sus manos con su contraparte de Latvia, Maris Kuczynski. Y esto representa que China acude a Letonia a promover la ruta de la seda con socios de Europa. China firmó 6 acuerdos con Letonia, entre ellos 2 memorándum de entendimiento relativos a la ruta de la seda, iniciativa china para promover el transporte de sus bienes por tierra y mar directo hacia Europa, en la víspera de la 5ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno del denominado Grupo 16+1. Me congratula que podamos firmar hoy un memorándum tan amplio como el One Belt, One Road, es decir, un cinturón y una ruta, dijo el jefe del gobierno letón, Maris Kuczynski, que se reúne, como vemos, con el primer ministro chino Li Keqiang, al referirse a este proyecto para unir China y otras naciones asiáticas con Europa. El primer ministro chino y los líderes de 16 países de Europa Central y Oriental celebrarán mañana una cumbre y un foro económico en la capital letona, Riga, para abordar asuntos como la cooperación en materia de transporte, de logística, pero también aspectos como el turismo y el comercio en general. Como prueba de ello, la llegada de un tren contenedor procedente de la ciudad de China de Jigu a Riga servirá para apoyar la presencia de la delegación china en la cumbre, pero un portavoz de la industria logística letona se mostró escéptico respecto a la visita de China y la llegada del convoy sobre beneficios tangibles para su sector. Un portavoz de los ferrocarriles letones confirmó que los 42 contenedores del tren traen prendas textiles, accesorios sanitarios, varios bienes de consumo producidos en la ciudad oriental china de Jiwu. Mientras tanto, en Beijing, China, la vocera de la Cancillería, Hua Chunying, decía algo bastante más urgente. El despliegue estadounidense del sistema antimisiles de la terminal de alta altitud llamada THAAD en la península de Corea daña seriamente el equilibrio estratégico en la región y perjudica gravemente los intereses estratégicos de seguridad de los países regionales involucrados, incluida China, lo que es contrario a los esfuerzos de los países por la paz y la estabilidad en la península coreana. China ha expresado sus preocupaciones en varias ocasiones y ha manifestado claramente nuestra firme actitud. Vamos a adoptar absolutamente todas las medidas necesarias para salvaguardar nuestros propios intereses de seguridad y exhortamos también a las partes pertinentes a hacer frente a la preocupación legítima de China, detener inmediatamente el proceso de despliegue de este sistema THAAD. Bueno, esto sí es todo un mensaje y bien duro. Mientras tanto, en Beijing, el vicedirector del Centro Nacional para el Cambio Climático decía, políticamente, lo decía Zhou Yi, si Trump insistiera en hacer las cosas a su manera con respecto al cambio climático, entonces pagaría un alto precio, tanto en lo político como en lo diplomático. Lo que dice antes de las elecciones es una cosa, supongamos que es elegido para la Casa Blanca. Sus ayudantes y el personal y otros funcionarios del gobierno no tomarán acciones imprudentes fácilmente. Si lo hacen, Estados Unidos sufriría el mayor daño y, por supuesto, el resto del mundo también estaría implicado en las consecuencias. El director del Centro Nacional de China para la Estrategia del Cambio Climático, Zhou Yi, dijo, durante la campaña electoral en Estados Unidos los candidatos pueden decir lo que quieran decir para que los votantes se sientan felices y para ganar votos, siempre y cuando los votos se alejen de la persona con la que están en contra. Los candidatos pueden decir lo que quieran. Y luego agregó, comparando esto con China. China, como un país en desarrollo responsable, ha tomado medidas prácticas
Pero esto lo dijo Hua Chunying. Medidas prácticas para hacer frente al cambio climático, y ha participado activamente en la gobernanza mundial del clima y ha hecho contribuciones activas para avanzar hacia el Acuerdo de París y ponerlo en práctica. China está dispuesta a mejorar la cooperación para hacer frente a los problemas del cambio climático con todas las partes de la comunidad internacional e impulsar la aplicación efectiva del Acuerdo de París bajo el principio de equidad y responsabilidad comunes, pero diferenciadas y de acuerdo a las capacidades respectivas, y promover el mundo verde, con baja de carbono y con desarrollo sostenible. China reitera la amenaza del pacto climático por segunda vez en una semana. La Cancillería así lo ha hecho sentir. Y Estados Unidos sería la principal víctima si el candidato presidencial Donald Trump fuera elegido y luego retirado de un acuerdo climático global, dijo el funcionario de la Cancillería china. Por lo demás, en las Naciones Unidas, Again, thank you very much for your leadership and commitment and engagement. el secretario general Ban Ki-moon dijo: hoy se hace historia en el esfuerzo de la humanidad para combatir el cambio climático. El histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático ha entrado en vigor. En una época de calor sin precedentes, los Estados miembros adoptan este acuerdo en un tiempo récord. In marches around the world. Your voices at that time. Today we En las make últimas history. décadas hemos forjado una gran coalición mundial para la acción climática. Climate change. Funcionarios gubernamentales, científicos, líderes religiosos, ejecutivos de negocios y activistas de la sociedad civil en todo el mundo At a time of record heat, reconocieron que el futuro de la gente y del planeta están en juego. in record time. Over the past decades, we forged a great global coalition for climate action. Government officials, scientists, faith leaders, business executives. Ban Ki-moon insistió en que la aplicación del acuerdo supone un momento trascendental y demuestra que el mundo puede hacer, cuando se une, algo en favor del bien común. Durante la pasada década, dijo, forjamos una coalición global contra el cambio climático. Funcionarios, científicos, líderes religiosos, empresarios y activistas de todo el mundo reconocieron que el futuro de la gente y del planeta estaba en juego. Ellos hicieron posible este día, declaró el diplomático surcoreano, que eligió celebrar la entrada en vigor del Acuerdo de París reuniéndose con representantes de la sociedad civil para escuchar sus ideas. Ahora es el momento de reforzar la determinación global de hacer lo que los científicos piden y de aprovechar la oportunidad para contribuir a un mundo más seguro y sostenible para todos, dijo. Estamos en una carrera contra el reloj. En Bruselas, Bélgica, los esfuerzos iban por otros lados. Theresa May confirma a Juncker y a Merkel que mantienen el calendario para el Brexit. Y la vocera de la Comisión Europea, Mina Andreeva, dice: el presidente Jean-Claude Juncker habló esta mañana con la primera ministra británica Theresa May y le informó de la situación tras la decisión de la Corte Suprema de ayer al respecto de la Comisión por el Ordenamiento Jurídico y el Orden Constitucional del Reino Unido. Agregó luego, esto ahora es un asunto británico. El momento está en manos de las autoridades británicas y no tenemos más comentario que hacer. Y tampoco vamos a especular sobre el calendario británico. En suma, Theresa May confirma a Juncker y a Merkel que mantiene el calendario para el Brexit. Y aquí, en Washington, Antonio Guterres, John Kerry, los designados de la ONU. Aquí hay una interesante posición en toda Europa respecto a cuál va a ser ahora la posición de Reino Unido, pero eso parece estar más que claro, ¿no? La repercusión se hizo sentir, como quedó dicho, en Bruselas. Pero por ahí había reacciones de Estados Unidos y de otras naciones. Guterres dice que la asociación Estados Unidos-ONU es clave para resolver los males del mundo. Y el próximo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó hoy la necesidad de una fuerte asociación con Estados Unidos para superar los males del mundo, incluidas las guerras, las violaciones de derechos humanos y el cambio climático.
Creo que miren, ahí están arriando la bandera británica. Mientras tanto, en Washington, Huma Abedin, la asistente de Clinton, Huma Abedin, asiste a recaudación de fondos en Washington. Pero Kerry decía, con motivo de esta visita bilateral: buenos días a todos, estoy muy complacido de dar la bienvenida aquí al nuevo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que aporta un trabajo muy especial e importante a este puesto, en este momento en particular. Ha dedicado toda su vida al servicio público. Un ex primer ministro de Portugal y un comisionado de la Comisión de la ONU sobre los refugiados. Y creo que todos en el mundo saben que hay retos suficientes para llenar la canasta de cualquiera para toda la vida en este momento. Así que creo que la facilidad con que fue seleccionado para ser el nuevo secretario general realmente pone de relieve la confianza de todo el mundo en sus habilidades de liderazgo y su disposición a abordar los temas difíciles que todos enfrentamos. El extremismo violento, la pobreza, la violencia, el terrorismo de los estados fallidos. Tackle the difficult issues that we all face of violent extremism, of poverty, of violence, terrorism, of failed states. This is a time... Ser tan importante como cualquier momento que pueda recordar y creo que Antonio es el hombre del momento. Tiene grandes responsabilidades, pero tiene energía, tiene habilidades y tiene experiencia para traer a la mesa los temas, por lo que tenemos mucho que hablar hoy en día. But he's got energy and skills and experience to bring to the table. So we have a lot to talk about today with respect to all of these challenges. Afghanistan. El desafío de Siria, Yemen, Libia, el proceso de paz del Medio Oriente, el flujo de armas, la trata de seres humanos, el cambio climático. Es una empresa importante de las Naciones Unidas. Syria, Yemen, Libya, Middle East peace process. The flow of weapons, human trafficking, climate change, a major undertaking of the United Nations. So I personally... Así que personalmente estoy emocionado de que tenga una pequeña superposición de tiempo para poder trabajar con ellos, pero sé que todo lo hago a mi intención de ser un partidario del secretario general y trabajar con él para ayudar a resolver algunos de estos muchos problemas que enfrentamos. Así que estoy realmente encantado aquí y estar con él y mirando adelante en mi conversación y la agenda con él. Antonio Guterres dijo, bien, todos somos conscientes de que vivimos en un mundo difícil, todos somos conscientes de que los conflictos se han multiplicado de manera dramática, las personas están sufriendo enormemente y creo que la cooperación entre Estados Unidos y la ONU es un factor clave con el fin de mejorar la situación actual, de vincular el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la paz a la seguridad y asegurar que las Naciones Unidas tengan un valor añadido efectivo para tratar de abordar las situaciones más dramáticas que enfrentamos hoy en día en el mundo. Durante 10 años como comisionado de refugiados apoyé a los más vulnerables de los más vulnerables, pero descubrí que lo que realmente importa no es esencialmente apoyar a las personas que están en problemas, sino asegurarnos de crear condiciones para que mejoren. Kerry ha hecho un trabajo fantástico en este sentido y me gustaría ser una pieza más en los esfuerzos de la comunidad internacional para que prevalezca la paz. Thank you all very much. Thank you. Welcome. Mientras tanto, la asistente de Clinton, Huma Abedin, asiste a la recaudación de fondos en Washington. Y el FBI anunció la semana pasada que estaban examinando nuevos correos electrónicos relacionados con el uso de Hillary Clinton en un sector para un servidor privado descubierto después. La agencia incautó dispositivos electrónicos pertenecientes a Abedin y su esposo, Anthony Biden. Esta es la dama en cuestión, Huma Abedin. Dos fuentes cercanas a la investigación dijeron que los últimos correos electrónicos fueron descubiertos no durante la investigación sobre Clinton, sino como parte de una investigación separada de Anthony Biden, esposo de la ex alta ayudante de Clinton, Huma Abedin.
El FBI ha estado investigando mensajes de textos ilícitos presuntamente enviados desde Weiner a una niña de 15 años en Carolina del Norte y encontró los correos electrónicos de Clinton en un dispositivo relacionado con esa investigación, dijeron las fuentes. Avedin dijo que los investigadores federales en abril que utilizó varias cuentas de correo electrónico para su trabajo, incluyendo un correo electrónico de Yahoo, según un resumen de la entrevista publicada por el FBI en septiembre. Y ella dijo que era difícil imprimir desde el sistema de correo electrónico del Departamento de Estado, así que rutinariamente envió documentos a sus cuentas privadas cuando necesitaba imprimirlas, según el resumen. Pero los nuevos correos de Hillary Clinton revelan qué estrategia siguió en el caso de Julian Assange. Además de filtración de correos electrónicos del jefe de campaña de Clinton, John Podesta, y del reciente caso revelado sobre el disco duro hurtado del Archivo Nacional con 2 terabytes de correos de Hillary Clinton, otros correos electrónicos sacan a flote una discusión entre la exsecretaria de Estado y miembros de su equipo para hacer que el Departamento de Estado presionara a favor de perseguir a Julian Assange tras la filtración de documentos diplomáticos del Departamento de Estado a través de Wikileaks en 2010. Más que una jugada inteligente por parte de Wikileaks, lo vemos como un acto criminal contra los Estados de América, los Estados Unidos, por supuesto. Quizás él, Julian Assange, piense hoy que es una jugada inteligente, pero cuando se vea procesado y condenado, pasará de ser un astuto ladrón cibernético a un criminal convicto. Buenos Aires, Argentina. Las dos centrales obreras vuelven a marchar contra Macri y sus paquetazos neoliberales. La semana cierra con una marcha en Plaza de Mayo convocada por la CTA Autónoma de Pablo Micheli y la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, que junto a movimientos sociales protestan contra el gobierno por el ajuste y el paquetazo de fin de año acordado por la CGT, el bonito, no un bono, apenas un bonito. La reapertura de paritarias para negociar las condiciones de los trabajadores y el cese de los despidos. La restitución de la tierra de los pequeños productores y la tierra de los pueblos originarios. Hoy estamos presentes acá a decirle a este gobierno de Macri que no queremos que nos olvide como pequeños productores, porque eso es lo que está haciendo, está abriendo las exportaciones y nosotros con la producción que tenemos acá no podemos subsistir. La vieja militancia se hace sentir, no faltan los bombos y los tambores, y esto es solo el comienzo. Nadie puede aceptar ese paquetazo del ya tristemente célebre presidente argentino. Sufrimos de hambre, sufrimos de salud, educación, viviendas, producción, a donde tenemos campos muy olvidados, y cuando llega la política, ellos desde acá el capital llega a nuestro territorio como nos tratan hermanos, pero a la hora que su gobierno nos olvida. Así las cosas, hay movilizaciones populares, hay gestos de solidaridad y también cruzando el Río de la Plata hay noticias en Montevideo, Uruguay. Los rechazos a la política neoliberal de Macri están a la vista. Y en Montevideo, más marchas de los sectores laborales. Y también Rousseff denuncia en Uruguay un intento de revertir las conquistas sociales. Estaba de visita y dijo: Dilma Rousseff. Recibamos con un fuerte aplauso. La expresidenta brasileña Dilma Rousseff, recibida con aplauso por los sectores laborales que se movilizan en Uruguay. Estamos aquí para afirmar a importância da democracia na nossa região. E estamos aqui afirmando a importância da democracia na nossa região, porque a La democracia está siendo amenazada en nuestra región. En Brasil, por ejemplo, se llevó a cabo un golpe parlamentario, eliminando al presidente de la República, elegido por 54,5 millones de personas,
y donde no se había cometido ningún crimen ilegítimo. Da presidência da República uma presidente eleita por 54 milhões e meio de votos, sem crime de responsabilidade. De manifestação Y luego dijo, no es cierto que no hubo golpes, no es cierto que la democracia no esté amenazada. que não haja ameaça à democracia. É como se nós Si imaginamos la democracia como un árbol, en la dictadura militar, el hacha vino y cortó ese árbol y acabó con los derechos de la sociedad. Todos sabemos de la noche oscura que cayó, con sus torturas, sus muertes, encarcelamiento, destierro. Ahora no es así. E nós sabemos a noite escura que caiu sobre a forma de tortura, mortes, prisões e exílio. Agora não é. Ahora el árbol de la democracia está siendo atacado por hongos y parásitos que entran en las instituciones y disminuyen los derechos. El pueblo debe protestar, los trabajadores deben defender sus derechos, los sin tierras deben defender sus posiciones y los estudiantes deben protestar ocupando sus escuelas. Populações se manifestarem, dos trabalhadores defenderem seus direitos, dos sem terra defender as suas posições. E mesmo no caso do nosso país, dos estudantes protestarem ocupando escolas. No hay como luchar contra la desigualdad, no hay como ser solidario, no hay como colaborar entre nuestros pueblos. Y también es noticia el 10 de Downing Street, una calle del centro de Londres famosa porque contiene los edificios que han sido durante 200 años residencias oficiales del primer Lord del Tesoro, que es el número 11 que está al lado de este, el canciller del Exchequer, y la dirección más famosa del 10 de Downing Street. Esa, por supuesto, es la residencia del primer ministro. Está localizada frente a Whitehall, en el centro de Londres, a pocos minutos andando de las cámaras del Reino Unido. Aquí la del número 11 es la del canciller del Exchequer, la que está al lado. Esa calle de media cuadra es donde se concentra el poder político en la número 10, el poder económico en la número 11. Y la gente decía, bueno, ¿qué tanto le molestó a usted que fuera recibido mandatario de la Hermana República en el 10? No me molesta nada. Yo también estuve allí y esta es la prueba. Si uno está invitado por la corona, puede estar allí. Si está invitado por el gobierno, probablemente no. Pero ya ven que no nos duelen prendas. Cuando decimos eso es porque estuvimos allí y conocemos la cosa. Así de sencillito. Por eso, cuando editorializamos algo, tenemos las pruebas en la mano. Si uno está invitado por la corona, también va al 10 de Downing Street, no es una cosa del otro mundo. Pero cuando opinamos sobre qué motivos llevan allí y cómo se rompe la igualdad de la patria grande latinoamericana y caribeña, eso ya es harina de otro costal. Bueno, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario. Y siempre, Dios mediante, estaremos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal decano de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa más antiguo en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló su productor y conductor, Walter Martínez. No ingresen a la estadística, nos vemos el lunes, Dios mediante. Disponga usted de las cámaras, señor director.